Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración de varios documentos oficiales ecuatorianos, todos fechados hoy, 16 de septiembre de 2025. Hola, ¿qué tal? Sí, tenemos una mezcla interesante hoy. Hay sentencias, acuerdos, informes, hasta planes de desarrollo local. Exacto. Y la idea es, sacar las claves, los detalles que más saltan a la vista de todas estas fuentes. Como una foto del momento, ¿no? De lo que está pasando en lo legal, social, administrativo. Justo eso, veremos desde cambios grandes en políticas nacionales hasta cosas muy, muy locales. Vamos a revisar el registro oficial, algo de la Corte Constitucional y un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, un PDOT. Así es. Bueno, pues entremos en materia. Arranquemos con el registro oficial, la parte de política nacional. Hay un acuerdo ministerial del Ministerio de Educación enfocado en seguridad escolar. Sí, el objetivo es bastante claro. Proteger a estudiantes, al personal y, prevenir la violencia dentro de las instituciones educativas. Y me llama la atención que deroga un acuerdo anterior, uno de 2023. Parece que buscan reforzar el marco normativo. Precisamente. Y aquí lo interesante, creo yo, es cómo intentan equilibrar la seguridad con los derechos. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, por un lado, prohíben explícitamente llevar armas al sistema educativo. Hay una excepción, eso sí, para personal de seguridad privada que contraten las escuelas. Entendido. ¿Y por el otro lado? Por otro lado, establecen reglas muy, pero muy estrictas para la intervención de la Policía Nacional dentro de los colegios. ¿Reglas como cuáles? ¿Qué implica eso en la práctica? Implica que la policía solo puede intervenir como último recurso, y siempre siguiendo principios clave: legalidad, necesidad, proporcionalidad y, claro, el interés superior del niño, niña y adolescente. No puede ser algo arbitrario. Ok, tiene sentido. Además, ordenan crear un protocolo específico para estas intervenciones policiales. Tienen 60 días para hacerlo, en coordinación con otras entidades. 60 días. Y un punto crucial: la confidencialidad. Se busca evitar a toda costa que se estigmatice a los estudiantes que puedan estar involucrados en algún incidente. Es una línea bastante delicada la que intentan caminar. Sin duda. Una línea delicada, el registro oficial también nos muestra otras cosas, ¿no? Sí, hay más movimientos. Por ejemplo, el Ministerio del Interior que crea una agregaduría policial en El Salvador. Ajá. Y el objetivo que declaran es la cooperación en seguridad. Mencionan amenazas compartidas como redes criminales transnacionales. Esto nos da una pista entonces de la estrategia de seguridad exterior, buscando alianzas. Exacto. Alianzas regionales para enfrentar problemas que ven como comunes, que cruzan fronteras. Vemos también acciones más, digamos, internas. El Ministerio de Producción delegando representación en un comité agrojoven. Sí, una instancia para jóvenes del sector agropecuario. Y algo más de trámite. El Ministerio de Energía y Minas disponiendo una subrogación temporal del ministro. Son ejemplos de cómo opera el Estado a distintos niveles, ¿no? Lo del Salvador es política exterior. Lo de agrojoven es un enfoque sectorial, quizás para impulsar la participación de jóvenes en la agricultura. Y la subrogación es, el día a día administrativo. Asegurar que todo siga funcionando. Exactamente. Continuidad administrativa. Ahora, cambiando un poco el foco, pero todavía en la administración pública, hay varias resoluciones sobre reestructuración y también sobre manejo de datos. Sí, encontré 2 resoluciones del MATE, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ambas suprimen puestos permanentes. ¿Tiene cifras? Una menciona explícitamente 74 puestos. La otra no da un número exacto, pero va en la misma línea, suprimiendo cargos. ¿Y por qué? ¿Qué razones dan? Pues citan optimización técnica y económica, lo cual suena bastante estándar, pero, y esto es interesante, también mencionan de forma explícita la futura fusión del MATE con el Ministerio de Energía y Minas. Ah, la fusión ordenada por decreto ejecutivo. Exacto. Así que, parece que estos recortes son parte de una reestructuración más grande, quizás buscando achicar el aparato estatal o eliminar duplicidades antes de unir los ministerios. ¿Y cómo funciona este proceso? Mencionan la LOSEP, la Ley de Servicio Público. Correcto. La LOSEP es la que rige. Normalmente, para suprimir un puesto se necesitan informes técnicos que lo justifiquen. A veces, también se necesita el visto bueno, digamos, del Ministerio de Finanzas, sobre todo si hay costos asociados como indemnizaciones. Indemnizaciones.
Claro, hay que notificar al servidor afectado y pagarle una indemnización. Incluso se menciona la opción de pagar con bonos del Estado. Bonos del Estado. Eso podría indicar que hay presión fiscal, ¿no? Podría ser una señal, sí. Es una forma de cumplir la obligación sin desembolsar efectivo inmediatamente. ¿Y hay protecciones para ciertos funcionarios en estas reorganizaciones? Sí, la normativa que citan usualmente protege a grupos considerados vulnerables. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, no se pueden suprimir puestos de personas con discapacidad severa o que cuiden familiares en esa condición, tampoco de mujeres embarazadas o en licencia de maternidad o incluso de estudios. Ah, ok. La única excepción es si se elimina toda la unidad administrativa o la institución completa. Es un intento, digamos, de balancear la eficiencia administrativa con cierta protección social. Interesante esa tensión. Y siguiendo con procesos y datos, nos topamos con una resolución del CASES. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Exacto. Están actualizando el reglamento para el examen de habilitación profesional, el EGEP. Dicen que es para mejorar y dar más claridad a los postulantes. Bueno, estos exámenes de habilitación son súper importantes, sobre todo en carreras de interés público, como salud, seguridad. Buscan asegurar que los profesionales tengan las competencias mínimas para ejercer. Y dicen que esta actualización se basa en informes técnicos. Sí, para pulir el proceso. ¿Qué tipo de cambios se ven? Mencionan una guía del postulante, por ejemplo, y detallan reglas más estrictas contra el fraude. Ajá, nada de dispositivos electrónicos, salvo justificación médica, claro. Ni copiar, ni violencia, ni suplantar identidad. Exacto. Un esfuerzo por asegurar la integridad del examen. Y fíjate que también detallan mucho qué información debe llevar el certificado final. ¿Cómo qué? Nombre, identificación, carrera, si aprobó o no, la calificación, las fechas, firma digital y hasta una URL para verificarlo en línea. Todo apunta a estandarizar y dar más seguridad al proceso. Y en esta misma línea de recoger información muy detallada, hay un instructivo para un formulario de evaluación médica ocupacional. Es impresionante la cantidad de datos que pide. Sí, es súper exhaustivo. Va desde datos personales, familiares, hasta un historial médico personal increíblemente detallado. Pregunta por todo tipo de patologías. Sí, cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, oncológicas, infecciosas, congénitas, discapacidades. También hábitos, estilo de vida y, claro, una sección enorme sobre exposición a riesgos laborales. Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Todos. Y llama la atención que, al mismo tiempo que piden tanta información sensible, recalcan mucho la responsabilidad de proteger esos datos. Ahí está, digamos, la tensión central. Por un lado, la necesidad de información muy completa para proteger la salud y seguridad en el trabajo. Por otro, la obligación legal y ética de cuidar datos personales súper sensibles. Hacen referencia, de hecho, a la Ley de Protección de Datos Personales. Es importante esa referencia. Sí. Y es notable que incluyan preguntas sobre consentimiento informado para ciertas cosas, como transfusiones, y la opción explícita de no responde en algunas partes. Reconocen el derecho del trabajador a no divulgar todo. Es curioso ver cómo el Estado, por un lado, busca ser más eficiente con recortes como los del MATE, y por otro, expande la recolección de datos sobre los ciudadanos. Es una dinámica compleja sin duda. Eficiencia versus información y control. Bueno, dejemos a escala nacional y administrativa por un momento y bajemos a lo local. Tenemos aquí un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, un PDOT. Es de la Parroquia Rural de Calacalí, para 2024-2027. Ajá. Un vistazo a la planificación local, cerca de Quito. Exacto. Es interesante ver cómo se planifica el futuro en una comunidad específica. Y estos PDOT son herramientas clave para los gobiernos locales, los GADs parroquiales en este caso. Guían el desarrollo, el uso del suelo, y deben alinearse con planes más grandes, cantonales, provinciales, nacionales. Lo marca la ley, el COTAD, el Código de Planificación. El documento dice que fue un proceso colaborativo. Equipo técnico, consultores, participación ciudadana con asambleas, talleres. Eso es lo ideal, que sea participativo. Pero, y esto es curioso, el propio plan señala una inconsistencia jurídica,
Parece que aprobaron resoluciones preliminares antes de que el plan estuviera del todo terminado y validado. Uy, eso es llamativo, por decirlo menos. Que lo reconozcan abiertamente es interesante. ¿Qué nos dice eso? Podría indicar quizás una presión por cumplir plazos administrativos, chocando con la necesidad de seguir bien los procedimientos legales para que el plan sea válido. Un PDOT necesita una base legal sólida. Esta admisión podría ser un punto débil, o un ejercicio de transparencia bastante inusual. Entremos un poco al diagnóstico que hace el plan sobre Calacalí. De forma resumida, claro. Está al noroeste de Quito. En plena mancomunidad del Chocó andino, una zona de altísimo valor ecológico. Sí, e incluye parte de la Reserva Geobotánica Pululagua, con esa caldera volcánica tan conocida. Esa ubicación ya marca un desafío central: desarrollo versus conservación. Ahí tienen ecosistemas como bosque nublado, matorral andino seco. Exacto. Y los riesgos que identifican no son pocos. Hablan de erosión del suelo como un problema recurrente, Algo común en zonas andinas con agricultura. riesgo de deslizamientos, la cercanía al volcán Pululagua, aunque dicen que el riesgo actual es bajo, amenazas climáticas como heladas, sequías, lluvias fuertes. El cambio climático afectando directamente. Y problemas como plagas, deforestación y contaminación por agroquímicos y aguas hervidas de las ladrilleras y de las casas. Un panorama complejo donde lo natural y lo humano se mezclan y generan riesgos. La erosión, por ejemplo, muchas veces se agrava por las prácticas agrícolas o la deforestación. En lo socioeconómico, pintan una comunidad de unos 4.500 habitantes más o menos, Proyectados, sí. con una economía muy apoyada en la agricultura y ganadería. Después viene construcción y comercio. Lo típico en muchas zonas rurales. Pero esta agricultura, dicen, tiene baja rentabilidad, depende mucho del clima, hay problemas para comercializar. El desafío clásico del campo. Identifican potencial en turismo, ecoturismo sobre todo. Pero choca con déficits importantes de infraestructura. Mencionan brechas grandes en agua potable, saneamiento, recolección de basura. Y necesitan mejorar los caminos rurales. Infraestructura básica deficiente. Eso limita mucho el desarrollo, incluido el turístico. Y claro, eso se ve en los indicadores sociales. Hablan de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, NBI, que estimaban en un 30% para 2022. Una cifra alta. El NBI mide si los hogares cubren mínimos de vivienda, educación, salud. A eso le suman un subempleo alto, como del 35%, y limitaciones en servicios de salud y educación. Mencionan cifras preocupantes de desnutrición infantil. Este diagnóstico, aunque lo estamos resumiendo, pinta un cuadro muy claro de las vulnerabilidades. Dependencia de un sector primario poco rentable, infraestructura que no alcanza y brechas sociales importantes. Usaron sistemas de información local, dicen, planificación basada en evidencia. Eso es fundamental. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo proponen enfrentar todo esto? Proponen una visión para 2030. Un Calacalí próspero, sostenible, inclusivo. Suena bien. Ambicioso, como debe ser una visión. Y para llegar ahí, plantean objetivos estratégicos. Mejorar infraestructura básica como agua y saneamiento. Diversificar la economía, apoyando la agricultura sostenible y el ecoturismo. Lógico, atacar los problemas identificados. Fortalecer la participación ciudadana, mejorar la conectividad vial, hablan de rehabilitar 80 kilómetros de caminos en 4 años y conservar los recursos naturales. Metas concretas y con plazos. Eso es bueno para medir avances. Se nota que intentan alinearse con agendas más grandes, como los ODS. Incluso tienen una meta muy específica: legalizar y poner a operar un camal municipal en 18 meses. Detalles concretos. Y mencionan programas y proyectos, ¿no? Sí, varios. Agua para todos, conectando Calacalí para las vías, con un presupuesto de referencia de $2 millones, que suena bastante para una parroquia. Una inversión significativa si se concreta. También planes para agricultura sostenible, Calacalí verde y productiva, turismo, inclusión social, oportunidades para todos, digitalización rural, conexión Calacalí, conservación Eco Calacalí. Un abanico amplio de acciones. Y quieren un modelo territorial con zonas definidas para cada uso: agropecuario, turístico, de conservación, con redes de infraestructura mejoradas y gestión de riesgos. Más allá de los proyectos puntuales, es clave el modelo de gestión que proponen.
Hablan de colaborar con asociaciones, ONGs, la academia, otros GATS. Sí, buscan articulación multinivel y enfoques transversales de equidad, sostenibilidad, resiliencia climática. Si logran implementar ese sistema de gestión participativa, con seguimiento riguroso, ahí podría estar la clave. Aunque claro, la capacidad real de ejecutar todo esto y los recursos disponibles siempre son el gran pero. Especialmente si recordamos esa inconsistencia jurídica que mencionaron al principio. Es verdad, ese detalle no hay que olvidarlo. Y bueno, de esa planificación a futuro pasamos a un conflicto muy del presente, muy concreto, resuelto por la Corte Constitucional. Es la sentencia 182-22 IC25. El IS indica que está en fase de incumplimiento de sentencia. O sea, se verifica si se cumplió una decisión anterior. Exacto. Y el caso trata de garantizar el acceso al agua en un edificio en Machala, la Torre Médica Bernard. Un tema fundamental, el acceso al agua. El problema original era que unos copropietarios habían bloqueado físicamente con una puerta el acceso a la terraza donde estaban las llaves de paso generales del agua. Increíble. ¿Y qué había ordenado la justicia antes? La sentencia anterior, que fue confirmada en apelación, ordenó cosas muy claras. 1. Abrir inmediatamente las llaves de paso y no volver a cerrarlas. Lógico. 2. Entregar llaves de acceso a la terraza y a las bombas al administrador del edificio y a cualquier otro dueño que las necesitara. Ok. Y 3. Reubicar unas llaves de paso que estaban dentro de un departamento privado, en el cuarto piso, a un lugar accesible para todos. Tenían 30 días para eso. Medidas muy concretas. Y se cumplieron. ¿Por qué llegó a la Corte en fase de incumplimiento? Porque los que iniciaron la acción original denunciaron que no se estaba cumpliendo. Entonces, la Corte Constitucional pidió informes a la Defensoría del Pueblo, la DPE. Que actúa como garante de derechos. Exacto. La DPE fue al edificio, hizo visitas en abril y de nuevo en septiembre de 2022, y sus informes finales dijeron que para septiembre la situación había cambiado. ¿En qué sentido? Constataron que el agua ya fluía normalmente, que el administrador sí tenía las llaves necesarias y que las estaba facilitando a los demás condominios cuando las pedían. Entonces, a pesar de la denuncia, ¿la Corte concluyó que sí se había cumplido al final? Correcto. Basándose en esas verificaciones de la Defensoría, la Corte determinó que las órdenes se habían acatado y archivó el caso de incumplimiento. Es un caso muy específico, una disputa de vecinos, pero ilustra cosas importantes. Sí, dos cosas al menos. Primero, cómo se busca proteger judicialmente un derecho tan básico como el acceso al agua. Y segundo, los mecanismos que existen, como la intervención de la DPE, para verificar que las sentencias realmente se cumplan en la práctica, que no siempre es fácil. La verdad es que hemos recorrido un espectro bien amplio, oye. Desde políticas nacionales de seguridad en escuelas, reestructuración de ministerios, Pasando por la gestión de datos masivos para exámenes profesionales y salud ocupacional. hasta la planificación superlocal y detallada en Calacalí, y esta disputa judicial por el agua en Machala. Entonces, ¿qué panorama nos deja todo esto? ¿Qué idea general sacamos? Yo creo que nos muestra la enorme complejidad de gobernar hoy en día. Vemos al Estado actuando en muchísimos frentes a la vez. Estableciendo reglas nacionales. Sí, en educación, seguridad y al mismo tiempo reconfigurándose por dentro, como con la fusión del MATE, regula profesiones con el CASES, recoge cada vez más datos con salud ocupacional. Mientras a nivel local se intenta planificar el desarrollo futuro, como en Calacalí. Y a nivel judicial se resuelven conflictos muy concretos sobre derechos fundamentales, como el del agua. Son esfuerzos constantes por mejorar la seguridad, la eficiencia, promover la sostenibilidad, garantizar derechos. Pero siempre en tensión, ¿no? Entre la norma general, la realidad local, los derechos de cada uno. Exacto. Y por eso es tan vital tanto la planificación detallada como la que intenta hacer Calacalí, como los mecanismos de control y garantía, como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Ciertamente. Y bueno, para dejar una reflexión final picando. Si comparamos esa planificación tan detallada y a futuro del PDOT, de Calacalí, con sus metas a largo plazo, frente a la intervención judicial tan específica, tan reactiva, para asegurar que el agua llegue a un piso en Machala,
¿Qué nos dice esto sobre las vías más efectivas para que los servicios y derechos básicos lleguen de verdad a cada comunidad, a cada persona? Sobre todo cuando hay disputas locales o los recursos son limitados. ¿Es la planificación macro o la intervención micro? ¿O una combinación? Una excelente pregunta para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los documentos oficiales de hoy. Hasta la próxima.